Qué gusto saludarte, bienvenidos como cada sábado. Te damos la más cordial bienvenida con el abogado de inmigración David Kennedy, que ya está listo para contestar tus preguntas. 678-475-1023, el teléfono para que empieces a marcar. Y desde luego, pues abogado David Kennedy, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Aquí estamos otra vez para contestar sus preguntas de inmigración. Si tiene una pregunta para mí, nos puede llamar aquí en la cabina. Tigre, ¿cuál es el número aquí en la cabina? Es el 678-475-1023, 678-475-1023, una hora completita para que aproveches y para que hagas tus preguntas, abogado. Y como siempre, empezamos el programa con lo que ha sucedido y siempre le decimos a la gente que durante esta administración hay más flexibilidad, hay muchas más formas de pues ajustar el estatus migratorio, ¿verdad? Pues hay más formas de pelear casos de deportación. Podemos en muchos casos terminar el proceso de deportación en casos de personas que no son prioridades de deportación. Y hay otras cosas positivas que están pasando también. La gente con TPS, TPS es el estatus temporal de protección que tienen algunas personas de Centroamérica y Venezuela. Y el TPS puede viajar con permiso y entrar con inspección para poder arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos a través de, por ejemplo, un hijo nacido aquí. Otra vez fue algo que la administración del presidente Trump intentó eliminar. Um, hay más posibilidades de aplicar para el asilo, más posibilidades de hacer muchos tipos de aplicaciones. Entonces, y no están, ha sido más fácil ganar casos en los consulados también, porque no están usando ese requisito de sostenimiento como un pretexto para rechazar aplicaciones en este momento. Entonces, estaban haciendo muchas cosas, honestamente, deshonestos. Durante la administración del presidente Trump estaban buscando pretextos de rechazar aplicaciones y ahora el gobierno está trabajando mucho mejor. Todavía necesita un abogado, todavía es recomendable agarrar un abogado para su caso de inmigración, pero hay más posibilidades de hacer más cosas ahora. Es increíble la diferencia que hace quién es el presidente. La persona que es presidente puede cambiar mucho el sistema migratorio. Y mucha gente no está aprovechando esta oportunidad de cerrar su caso de deportación. Mucha gente ni siquiera dice, pues, ¿qué será eso? No le interesa. Y digo, es algo muy delicado porque, abogado, ¿nos podría explicar brevemente qué significa cerrar el caso de deportación? Por ejemplo, quienes ya tengan una orden de deportación son los que podrían cerrar un caso. Pues si tiene una orden de deportación, si ya tiene una orden de deportación, no puedes cerrar el caso sin reabrir el caso. Si alguien está en el proceso de deportación, entonces si no es una prioridad de deportación, si entró a los Estados Unidos hace un par de años y no tiene antecedentes penales, y no es una prioridad de deportación de alguna manera, entonces puede en muchos casos, por discreción de la Corte de Inmigración, cerrar el caso de deportación. Hemos podido cerrar muchos casos de deportación de personas que ya tenían órdenes de deportación, pero su caso estaba bajo apelación. Entonces, una cosa que hacemos mucho es que si perdemos un caso de asilo, por ejemplo, que siempre supimos que no íbamos a ganar, pero siempre hacemos la apelación para ganar más tiempo y para poder renovar más el permiso de trabajo. Y hemos podido terminar muchos casos de deportación que ya estaban bajo apelación. Entonces, hay muchas cosas positivas que están pasando y más posibilidades de pelear los casos de deportación. También aplicaciones por medio de familia. Hay más posibilidades ahora de poder aplicar por medio de familia, es que no están buscando pretextos para rechazar aplicaciones ahora. Entonces, ahora es el tiempo perfecto para consultar con un abogado y salir de dudas, asesorarse con un abogado. Claro, vamos a las llamadas telefónicas. Te recordamos que las consultas abogados son. Gratis, las consultas conmigo son absolutamente gratis y pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal.
Vamos a abrir las líneas telefónicas en este momento, así que márcanos 678-475-1023, 678-475-1023. Abogado, vamos a las llamadas telefónicas. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, ¿cómo se llama usted? buenos días, Jessica, Jessica, ¿de dónde nos llama? de Winder. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Ok, mi pregunta es, ¿ya puede uno arreglar, por ejemplo, si tiene un hijo mayor de 21 años? Ok, si usted tiene un hijo mayor de 21 años de edad que es ciudadano americano, entonces su hijo puede aplicar para usted, pero no necesariamente significa que usted califica para arreglar su residencia. Entonces, ¿cómo entró usted a los Estados Unidos? Pues ilegal, entonces no se puede hacer. Ok, usted entró de ilegal. ¿Alguien alguna vez aplicó para usted antes? No, ¿Tiene usted un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos? no, ¿Alguno de sus padres de usted tiene papeles? no tampoco, ¿Y está usted casada? sí, ¿Su esposo no tiene papeles? no tampoco. Entonces, Entonces usted no puede arreglar su residencia a través de su hijo en este momento. Hay dos categorías de personas que califican para arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos. Son personas que han sido admitidas y personas que califican bajo la ley que se llama 245I. Admisión normalmente significa que tiene que haber entrado a los Estados Unidos con algún tipo de visa, pero también si tiene un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos, puede aplicar para otra forma de admisión legal que se llama parole in place y una vez que ha sido admitida puede arreglar su residencia desde aquí a través de una solicitud de la categoría de pariente inmediato. La otra categoría, 245I, significa que si alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001, que puede pagar una multa de $1,000 si arregla su residencia desde adentro de los Estados Unidos. Cualquier otra persona tiene que salir de los Estados Unidos para arreglar su residencia. Y el problema es que si usted tiene más de un año de presencia física ilegal en los Estados Unidos, automáticamente sería castigada por 10 años a partir de cuando salga de los Estados Unidos. Entonces necesitaría aplicar para un perdón de ese castigo de 10 años. Y el perdón del castigo de 10 años solamente se puede solicitar a través de un padre o esposo que es residente legal o ciudadano. No puede aplicar para el perdón a través de sus hijos. Entonces, es una situación desafortunadamente extremadamente común en que, aunque usted tiene un hijo nacido aquí con 21 años de edad, aún así usted, pues en muchos casos la gente no califican para arreglar su residencia. Si entraron de ilegal, nadie le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001 y no tienen un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos y no tienen un padre o esposo que es residente legal o ciudadano a través de quien puede aplicar para el perdón. ¿Ok? wow, es increíble, muchas gracias por explicarme, porque estaban diciendo que ya habían cambiado las leyes y que sí podía uno. Wow, gracias. No, si las leyes cambian, pues nunca se sabe cómo van a cambiar las leyes, pero no parece que van a hacer una reforma comprensiva de la ley de inmigración muy pronto. Los republicanos en el Congreso están bloqueando esa reforma de la ley de inmigración, pues, como siempre, como han estado haciendo por los últimos 20 años. Entonces, yo no pienso que vamos a tener ninguna reforma comprensiva de la ley de inmigración muy pronto, pero nunca se sabe, no sabemos qué va a pasar. Uh, Vamos a ver. Pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días, abogado. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Juan, Juan, ¿de dónde nos llama? de Dalton. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mire, abogado, bueno, no sé si usted me puede ayudar en esto. Mire, yo firmé por alguien de migración y en enero. Y en enero fue a corte y le dieron la residencia, pero hablo para lo de la fianza y me dicen que no, que acá que no aparece nada todavía y que sabe qué. Y el otro día hablé y me dijeron, no, dice, ese dinero está ahí en donde pagaste, aquí en Atlanta. Y no hallo, ¿sí me entiendes? O sea, si ir a Atlanta y ir a decirle... Su pregunta es cómo puede recuperar una fianza que pagó por alguien. Ajá.
Ok, entonces normalmente la persona que pagó la fianza tiene que llevar el recibo a la oficina donde pagó la fianza para recuperar la fianza, pero es la persona que pagó la fianza, es la persona que tiene que hacer las cosas necesarias para recuperar ese dinero normalmente. Sí, pues yo la pagué. Ok, entonces si esa persona recibió su residencia, hay un proceso por medio de que puede recuperar la fianza. Si usted es la persona que pagó la fianza y usted tiene una copia del recibo de cuando pagó la fianza y la orden a donde otorgaron su residencia o terminaron el proceso de deportación de la persona, ¿ok? Si tiene dudas, debe de hablar con el abogado de esa persona. Pues es que ya hablamos con el abogado de él y dicen, no, ya tu expediente ya está cerrado, como ya te dieron la residencia, ya está el folder ya cerrado, dice, ya no pueden hacer nada. Pero yo tengo todos los papeles de los originales, todo donde firmé y todo, pues. Ok, usted sí puede recuperar el dinero de la fianza, nada más tiene que comunicar con la oficina donde pagó la fianza y tiene que mostrarles que la persona ya es residente. Pues buena suerte con eso. Mi recomendación es comunicar con la oficina donde pagó la fianza. Ok, pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vaya, y las fianzas sí son altas, ¿verdad, abogado? No vale la pena pelear Y este pues siempre dinerito. es un dolor de cabeza recuperar fianzas. Siempre es un dolor de cabeza. Pero dinerito es dinero. Claro, claro. Vamos a regresar con más llamadas, vamos a hacer una pausa, regresamos. Estamos platicando con el abogado David Kennedy, abogado de inmigración. Y su teléfono, por favor, abogado, el teléfono de su oficina. Es 1-855-4-ABOGADO, que es 1-855-422-6423. O pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Perfecto, regresamos con más llamadas, 678-475-1023, 678-475-1023, aquí en La Raza de Atlanta. Estamos de regreso a través de La Raza de Atlanta, muchas gracias. Oye, ¿qué te estás desayunando? Unos chilaquiles, unos huevos rancheros. Y vaya, pues se disfruta esta plática con el abogado David Kennedy, sobre todo porque aprendemos muchísimo. Y si tú tienes preguntas, ese es el momento de hacerlo. Abogado, muchas gracias por su tiempo. Gracias a toda la gente por escucharme. Es extremadamente importante aprender sus derechos y opciones que tenga bajo la ley para vivir mejor aquí en los Estados Unidos. Y si quiere hacer una cita conmigo, así se puede, absolutamente gratis. Las consultas conmigo son gratis. Puede hacer la cita conmigo por televideo en WhatsApp o aquí en persona en mi oficina o por teléfono. Y las consultas son gratis. Puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Perfecto, abogado. Vamos a las llamadas telefónicas. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Sí, claro. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Buenos días, mi nombre es Julián Sánchez. Julián, ¿de dónde nos llama? Aquí de Atlanta. Muchas gracias. ¿Y cuál es su pregunta? Vivo en Riverdale. ¿Ok? Sí, ¿cuál es su pregunta, por favor? Me preguntas si yo puedo ayudar a mi esposa a sacar papeles. Okay, si usted ¿cómo? ¿Usted es residente o ciudadano? Soy residente. Residente, quiere aplicar para su esposa. ¿A dónde está ella? ¿Está aquí o en su país? Está aquí. Ok, Bueno, y vivimos juntos, no somos oficialmente esposos, ¿verdad? Pero ya tenemos como 7, 8 años viviendo se pueden juntos. casar, entonces. ¿Cómo ingresó ella a los Estados Unidos? Ilegalmente, sí. ¿Y alguien alguna vez aplicó para ella antes del día 30 de abril del año 2001? Creo que fue su papá. Si su papá le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001, es posible que ella puede pagar la multa de $1,000 y arreglar su residencia desde aquí. Vamos a necesitar más información. Depende de la fecha en que su papá le aplicó. También depende de la fecha que ella ingresó a los Estados Unidos. ¿Ok? Sí, Pero
pero vamos a tener que hablar más con ella para averiguar exactamente cuándo su papá la aplicó. Ok, incluso creo fue aprobada, pero no sé si se cerrará, cómo funciona, si se cierra el caso o se vuelve a reabrir o Ok, no. si el caso fue cerrado, si su papá le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001, es la ley que se llama 245I. Hay dos maneras que una persona puede arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos, son 245A y 245I. 245A tiene que ver con personas que fueron admitidas legalmente a los Estados Unidos, que normalmente significa que tiene que haber entrado con algún tipo de visa, pero también si tiene un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos, puede obtener otra forma de admisión legal y entonces así arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos. 245I es la otra manera. 245I significa que si alguien le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001, en muchos casos puede pagar una multa de $1,000 y arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos. No es necesario que la aplicación desde antes del día 30 de abril del año 2001 tiene que haber sido aprobada. Nada más tiene que haber sido una aplicación válida cuando fue recibida por el gobierno. Entonces, si ella aplicó a través de su papá o su papá aplicó para ella, mejor decir, y el gobierno les envió una carta pidiendo más pruebas y nunca respondieron. De todos modos, ella posiblemente puede ser elegible bajo la ley de 245I siempre y cuando la aplicación fue válida al momento que fue recibida por el gobierno. Entonces, el hecho que la aplicación después fue denegada o que nunca respondieron a una carta pidiendo más pruebas o algo así, y por eso la aplicación nunca fue aprobada, realmente no importa. Lo que es importante es que ella fue beneficiaria de una aplicación que fue recibida por el gobierno antes del día 30 de abril del año 2001, pero la ley de 245I tiene otro requisito también. Si la aplicación fue recibida por el gobierno después del, si no me equivoco, el 15 de enero del año 98, pero antes del día 30 de abril del año 2001, entonces además es necesario mostrar que la persona beneficiaria de la aplicación estuvo físicamente presente en los Estados Unidos en la fecha del día 20 de diciembre del año 2000 y ha estado continuamente físicamente presente en los Estados Unidos desde antes de esa fecha. Entonces, es un poco más complicado, pero yo necesitaría hablar con ella para averiguar si califica bajo la ley de 245I o no. Si resulta que no, entonces la otra opción es el proceso consular, es el proceso en que ella tendría que salir de los Estados Unidos y asistir a la cita en el consulado americano en su país. Y necesitaría un perdón probablemente, pero hay muchas posibilidades de ganar ese tipo de perdón también, ¿ok? Ok, bueno, sí entendí, solo otra pregunta, es que después de que esto pasó todo esto, ella fue y vino a México 2 veces y fue deportada 2 veces. Ok, si ella, cualquier persona que ha estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año y sale y regresa de la manera ilegal otra vez, si fue deportado o no, se llama doble entrada ilegal. Si alguien tiene doble entrada ilegal, entonces eso resulta en un castigo de 10 años que no tiene ningún tipo de perdón. Entonces, si alguien lleva más de un año de presencia física ilegal en los Estados Unidos y sale deportado o voluntariamente y regresa de la manera ilegal otra vez, entonces tiene ese castigo, no hay perdón disponible y la única manera para arreglar su residencia es que tendría que salir de los Estados Unidos y estar afuera los 10 años y aplicar para regresar después de 10 años. Ok, bueno, Okay. pues, entonces creo que pues Okay, pues. ahorita no hay. Sí, pues lo siento que no les puedo ayudar más entonces, pero la doble entrada ilegal no afecta a cosas como DACA o TPS. Si califica para DACA, tal vez todavía puede calificar, pero pues realmente a menos de que las leyes cambien, ese castigo de doble entrada ilegal no tiene remedio, no hay solución. Pues muchas gracias por su pregunta, que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada, adelante abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, ¿cómo se llama usted? buenos días, Maribel, Maribel, ¿de dónde nos llama?
de aquí de Guineco, ¿Y cuál es su pregunta, por favor? que hace el enero del 2021 yo llené la aplicación para la renovación de mi residencia y todavía no me ha llegado. En enero de 2021, Sí, hace 1 año y medio. sí. Ok, ¿quién hizo la aplicación? ¿Un abogado o usted sola? Yo sola. Ok, ¿usted recibió una cita de huellas digitales o una carta diciendo que no iban a tomar huellas digitales? Sí. Ok, pero nada más no ha recibido nada desde entonces. Yo recomiendo llamar al Departamento de Inmigración, anotar exactamente con quién habla y cuándo habla con esa persona y pedir que hagan algo. Usted puede llamar y pedir una cita de Infopass porque usted tiene el derecho a tener un comprobante de su estatus como residente permanente. Entonces puede hacer una cita de Infopass y pedir que le den una estampilla en su pasaporte que indica que usted es residente permanente que puede usar en vez de su tarjeta de residencia hasta que recibe la nueva tarjeta. En algunos casos es necesario hacer una demanda en contra del gobierno para forzar que el gobierno tome su decisión en su aplicación y podemos hacer una demanda en contra del gobierno si resulta ser necesario. Pero lo que yo recomiendo primero es llamar al Departamento de Inmigración, decirles que ya se le venció su extensión de su tarjeta de residencia, que necesita tener la prueba de residencia, entonces quiere hacer una cita de Infopass para que le puedan dar una estampilla en su pasaporte. Y si tenga problemas, puede hacer una cita conmigo y podemos intentar solucionar el problema, ¿ok? Sí, y me puede dar su número de teléfono. Claro que sí, nada más escúchenos aquí, vamos a anunciar el número en un momento, ¿ok? Ok. Muchas gracias, que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, claro, abogado, lo escucho. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Hugo, Hugo, ¿de dónde nos llama? sí, de la ciudad de Gainesville. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Bueno, mi esposa, nosotros somos de Honduras, mi esposa tiene una petición por parte de su hermana, pero creo que esta petición fue sometida en el 2010, creo. Yo tengo TPS, tenemos un hijo nacido acá, pero apenas tiene 18 años, va a cumplir 21. Pero mi esposa tiene una orden de deportación. Ya hicimos una consulta con un abogado, pero ella tiene una orden de deportación en ausencia. Se pasó y no se presentó a las cortes. Ok, ¿desde cuándo fue esa orden de deportación? Eso fue recién cuando entró ella, que creo que fue, si más no me equivoco, creo que por ahí en el 2000, en el año 2000. Ok, ¿y su esposa no tiene TPS? No tiene TPS, no, ella no. Yo tengo TPS, pero ella no. Entonces mi pregunta es, ¿ella puede arreglar por medio del hijo que tenemos, que en 3 años va a cumplir 21? Yo sé que yo sí puedo porque yo ya he tenido reentre aquí, porque yo salí con mi permiso, con mi TPS. Okay, sí, es que yo iba a decir, usted sí. Su esposa, probablemente lo que necesitaríamos hacer, ¿de qué país es su esposa? Honduras. Ok, pero ella no tiene TPS, ella ingresó a los Estados Unidos de ilegal o con visa. Ilegal. ¿Y alguien aplicó para ella antes del día 30 de abril del año 2001? No, porque su hermana de ella aplicó con ella, creo, para el 2010 más o menos. Ok. ¿Y ella tiene un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos? No. Entonces, necesitaríamos primero, pues si tiene una orden de deportación, el problema con una orden de deportación en ausencia, el detalle importante aquí es en ausencia, porque una orden de deportación en ausencia lleva un castigo de 5 años para que no hay perdón disponible. Muchas veces órdenes de deportación, hay cosas que podemos hacer para evitar el castigo de una orden de deportación y para ganar el perdón. Pero si fue una orden de deportación en ausencia, fracasar de presentarse a la corte, viene con un castigo de 5 años, que no es perdonable. Entonces, necesitaríamos probablemente intentar reabrir su caso de deportación
por la excusa que nunca recibió su cita de corte o algo así. Ok, Y para eliminar ese castigo de 5 años, ok. pero vamos a tener que arreglar su residencia de usted también. Su hijo va a cumplir los 21, ¿cuándo? ¿En 3 años? En 3 años, si tiene 18 apenas, en 3 años. Tiene 18. Entonces, en 3 años, yo no sé quién sería el presidente, ¿ok? Ojalá que no vamos a tener que aguantar 4 años más de Trump, ¿ok? Pero no sabemos. Sí, Y claro. si Trump gana la próxima elección, entonces las cosas van a cambiar. O si cualquier republicano gane la próxima elección, las cosas van a cambiar para lo malo otra vez, ¿ok? Y probablemente no vamos a tener posibilidades de reabrir casos de deportación. Entonces, ahora es posible que podríamos llegar a un acuerdo con la Fiscalía de la Corte de Inmigración para reabrir el caso de deportación de su esposa. Probablemente debemos de intentarlo ahora, aunque todavía no podemos aplicar para la residencia porque su hijo no cumple los 21 por 3 años más. Pero si esperamos 3 años más, posiblemente vamos a perder la oportunidad para reabrir el caso porque no sabemos quién sería el presidente en 3 años. Entonces, es una situación interesante. Quiero hablar más con ustedes y yo pienso que hay cosas que debemos de hacer para prepararnos para poder arreglar su residencia tan pronto que su hijo cumple los 21. Podemos arreglar su residencia de usted, no hay problema con usted. Y el único problema con su esposa realmente, normalmente si ella no tuviera la orden de deportación, tendríamos que arreglar su residencia de usted primero y entonces aplicar para el perdón de su esposa a través de usted. Pero no vamos a poder aplicar para el perdón siempre y cuando ella tenga una orden de deportación en ausencia. Entonces, vamos a tener que eliminar eso. Es cuestión de nada más cuándo queremos hacerlo, si queremos hacerlo ahora o más luego. Y sin tener una bola de cristal para saber quién sería el presidente en 3 o 4 años, tal vez sería mejor hacer la petición para intentar reabrir el caso de deportación ahora. ¿Ok? Entonces, pueden hacerlo así conmigo. Podemos hablar más de esto. De reabrir el caso de ella no corre el riesgo de ser deportada automáticamente al reabrir el caso de ella. No sería una prioridad de deportación. Ahora probablemente podríamos cerrar el caso de deportación después de reabrir el caso de deportación, pero siempre hay riesgo en reabrir un caso de deportación, porque si reabrimos el caso de deportación, entonces la persona otra vez está en el proceso de deportación y vamos a tener que pedir cerrar el caso de deportación por discreción prosecutorial o tendremos que volver a pelear la deportación. Pero si tuviéramos que volver a pelear la deportación, ese es un proceso que tarda más de 3 años. Su hijo va a cumplir 21 antes de ese entonces. Yo ahora que estoy pensando en esto y hablando de la situación y las opciones, yo pienso que la mejor opción sería ahora hacer la petición para reabrir el caso de deportación de su esposa, para intentar arreglar las cosas para que ella pueda obtener su residencia permanente en el futuro, pero necesitamos hablar más de la situación, necesitamos hablar más detalladamente. No voy a tomar una decisión 100% hablando con alguien en la radio, porque pues necesito hacerle más preguntas a usted y a su esposa, tenemos que hablar más detalladamente de su situación de ustedes. Pero yo pienso, mi inclinación en este momento es que sería mejor hacer pronto la petición para reabrir el caso de deportación de su esposa. Ok, me parece bien. ¿Cómo lo podemos localizar? Pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal, así de fácil, david.legal, o mi número de teléfono 1-855-4-ABOGADO, que es 1-855-422-6423, 1-855-422-6423. Pueden encontrar toda mi información, incluyendo mi número de teléfono también, en mi página de internet, www.david.legal. Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Que esté bien, entonces lo vamos a consultar para visitarlo, ¿ok? Sí, las consultas son gratis, no va a perder nada haciendo la cita conmigo para salir de dudas y podemos decidir qué hacer. Muchas gracias por su pregunta. Y siempre decimos, me acuerdo de sus palabras, abogado, pequeñas diferencias pueden hacer grandes. Así es.
Sí, Abogado, diferencias. vamos también nos están preguntando aquí fuera del aire sobre la 245I, que si ya se está llegando a la fecha de prioridad, quiénes pueden ajustar su residencia. ¿Nos puede explicar un poquito sobre eso? Ok, 245I, hay dos maneras, dos secciones del código bajo puede hacer lo que se llama ajuste de estatus. Ajuste de estatus es cuando arreglamos la residencia desde adentro de los Estados Unidos sin tener que salir de los Estados Unidos. Son 245A y 245I. 245A significa que si alguien entró a los Estados Unidos con visa y está casado con un ciudadano americano, entonces puede arreglar su residencia desde aquí. O si está aplicando a través de una aplicación de pariente inmediato. Entonces, si alguien entró a los Estados Unidos con visa y tiene un esposo o esposa que es ciudadano o un hijo mayor de 21 que es ciudadano, o si la persona que entró con permiso es el ciudadano menor de 21 años de edad o es el hijo de un, disculpe, es el hijo menor de edad de un ciudadano estadounidense. Ok, esas son las tres categorías de pariente inmediato. Hijos menores de ciudadanos, padres de ciudadanos que son mayores de 21 o esposos o esposas de ciudadanos. Esas personas, si entraron con permiso, pueden arreglar su residencia desde aquí bajo la ley 245A. 245I es la otra manera que personas en algunos casos pueden arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos. 245I significa que si alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001, entonces en muchos casos puede pagar una multa de $1,000 y arreglar la residencia desde adentro de los Estados Unidos, aunque entró a los Estados Unidos sin inspección. Entonces puede ser una muy buena manera para arreglar la residencia desde aquí. Hace 20 años yo hablaba con muchísimas personas que calificaban de esa manera. Ahora todavía hablo con personas que califican de esa manera. Y en el boletín de visas recientemente, pues mucha gente me ha estado llamando recientemente porque el boletín de visas en la primera categoría de preferencia y la categoría 2B, ok, la primera categoría de preferencia es para... F1 es para hijos mayores de edad solteros de ciudadanos. F2B es para hijos mayores de edad solteros de residentes permanentes. ¿Okay? Esas dos categorías de preferencia para el país de México, el boletín de visas ahora dice el primer día de mayo del año 2001, que significa que toda la gente que aplicaron en esas dos categorías de preferencia, entonces hijos mayores de edad solteros de ciudadanos o residentes que aplicaron en o antes del primer día de mayo del año 2001, y la fecha límite de 245I fue el día 30 de abril del año 2001. Entonces, toda la gente que aplicaron bajo la ley de 245I a través de un padre que es ciudadano o residente han llegado a las fechas de prioridad. Entonces, podemos hacer los siguientes pasos para obtener su residencia permanente en muchos de esos casos. Perfecto, abogado. Bueno, vamos a las llamadas telefónicas y aprovechando que las consultas con usted son absolutamente gratis. Las consultas son gratis. Si quiere hacerlas, cite conmigo 1-855-4-ABOGADO o fácilmente pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil es david.legal. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Me llamo César. César, ¿de dónde nos llama? De aquí de Camin. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Sí, mi esposa es residente. Yo tengo DACA y quisiera saber si tendría que salir del país o desde aquí, desde dentro de Estados Unidos, me podría arreglar. Ok, entonces, ¿cómo entró usted a los Estados Unidos? ¿Cuándo ingresó? Yo entré en el 2006. 2006, ¿de ilegal o con visa? Ilegal. Ok, 2006 es la primera vez y la única vez que ha cruzado la frontera y nunca ha salido de los Estados Unidos? Nunca he salido. Ok. Y es la primera vez que usted había entrado a los Estados Unidos, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, tenemos dos opciones.
Si su esposa se puede hacer ciudadana, vamos a poder manejar el caso de una manera. Si su esposa no se puede hacer ciudadana, tendríamos que manejar el caso de otra manera. Si su esposa se puede hacer ciudadana, debemos de aplicar para un permiso de viaje para usted. Usted puede salir y regresar con el permiso y entonces inmediatamente después podemos arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos bajo la ley 245A. ¿Ok? Porque usted va a haber sido admitido con visa o con inspección. Si usted sale y regresa con el permiso de viaje, personas que han entrado a los Estados Unidos con inspección, con permiso, pueden en muchos casos arreglar su residencia desde aquí, pero solamente a través de una solicitud de la categoría de pariente inmediato, que significa esposo o esposa de un ciudadano, no de un residente permanente. ¿Ok? Entonces, si su esposa de usted se puede hacer ciudadana, usted puede pedir el permiso de viaje, salir, regresar y entonces inmediatamente después arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos. La otra manera es en el consulado americano en su país. Si su esposa no se puede hacer ciudadana, ella puede aplicar para usted, pero usted tendría que salir de los Estados Unidos para asistir a su cita en el consulado americano en su país. Si usted es mexicano, sería Ciudad Juárez, México. Entonces, ¿qué edad tiene usted ahora? Tengo 27 años. 27. Entonces, cuando arregló DACA en como 2013, tenía 18 aproximadamente. Necesitaríamos averiguar exactamente en qué fecha le otorgaron su DACA, porque muchas personas normalmente necesitan un perdón si tiene que salir de los Estados Unidos para arreglar su residencia en el consulado americano en su país. La razón que normalmente la gente necesita perdones es porque si tiene más de 180 días de presencia física ilegal en los Estados Unidos, cuando sale de los Estados Unidos automáticamente está castigado por 3 años. Si tiene más de un año de presencia física ilegal en los Estados Unidos, cuando sale automáticamente está castigado por 10 años. Y entonces normalmente tenemos que aplicar para un perdón del castigo de 3 o 10 años. Pero tiempo antes de cumplir los 18 no cuenta y tiempo con DACA no cuenta. Entonces necesitamos averiguar exactamente en qué fecha le dieron su DACA, porque si le dieron DACA menos de 180 días después de la fecha que usted cumplió los 18 años de edad, entonces usted todavía está considerado a tener menos de 180 días de presencia física ilegal en los Estados Unidos y no necesitaría un perdón para arreglar su residencia en el consulado americano en su país. Pero si recibió su DACA más de 180 días después de la fecha que cumplió los 18, entonces usted sí tendría más de 180 días de presencia física ilegal en los Estados Unidos y necesitaríamos un perdón para arreglar su residencia en el consulado en su país. Me gustaría hablar con su esposa para ver si ella califica para hacerse ciudadana. Tiene que tener 5 años con la residencia. ¿Cómo arregló su esposa la residencia? Se casó con un ciudadano americano. ¿O a través de matrimonio? Sí. Ok, entonces no tenemos nada de ciudadanía automática o nada de eso si hubiera arreglado la residencia a través de un padre ciudadano. Entonces ella tendría que aplicar para la ciudadanía. ¿Ella habla inglés? Sí. Ok, porque la parte más difícil del proceso de la ciudadanía es aprender inglés si no habla inglés. Si ella habla inglés es fácil. Entonces me gustaría hablar con ella y vamos a evaluar las opciones, pero yo pienso que lo que probablemente debemos de hacer es aplicar para la ciudadanía de su esposa, aplicar para usted al mismo tiempo y aplicar para un permiso de viaje de usted también. ¿Ok? Y usted me dijo que usted tiene una orden de deportación o no? No. No, okay. Entonces no tenemos esa complicación. Entonces sí, probablemente debemos de aplicar para el permiso de viaje de usted y la ciudadanía de su esposa. Ok, bueno, ¿y usted cree que si yo salgo del país no habría ningún problema si yo vuelvo a entrar?
vamos a hablar más antes de que hagamos esa aplicación para el permiso de viaje, pero ninguno de mis clientes ha tenido ningún problema en regresar a los Estados Unidos. Yo he tenido clientes que han viajado para visitar con familia o por viajes de negocio o otras cosas, y ninguno ha tenido ningún problema en regresar a los Estados Unidos. Pero la razón es porque yo le hago las preguntas necesarias para averiguar que no vamos a tener problemas antes de que vamos a hacer esta aplicación. Entonces, debería hacer la cita conmigo y vamos a hablar más detalladamente de su caso, ¿ok? Ok, gracias, abogado. Yo hago una cita. Ok, muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana. Abogado, vamos a hacer una pausa y regresamos con más llamadas 678-475-1023. Estamos platicando con el abogado de migración David Kennedy. El teléfono de su oficina, abogado, es 1-855-4-ABOGADO, que es 1-855-422-6423. O pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Perfecto, abogado. Regresamos con más llamadas aquí en La Raza de Atlanta, platicando con el abogado David Kennedy, abogado de inmigración. Regresamos. Estamos de regreso a través de La Raza de Atlanta, pura música de calidad. Un abrazo para ti que nos acompañas. Gracias. Tenemos al abogado David Kennedy ya listo para contestar llamadas. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo. Como cada sábado, le agradecemos mucho. Muchas gracias a toda la gente que nos están escuchando, y si quieren hacer la cita conmigo absolutamente gratis, pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal. Así de fácil, es david.legal. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días, abogado. Buenos días, Tigre. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Habla Fidel. Y mi pregunta, abogado, es en el 90. ¿De dónde nos llama? A mis dos niñas. Pero para el 2007, que nos llegó del Departamento de Visas la aceptación y que ya pedíamos moneyord desde los $75. Para el 2007 ya nos andábamos separando de la mamá de mis hijas. Entonces, yo no sé si el caso, una vez después nos divorciamos, no sé si ya divorciados el caso concluya o se pueda reabrir. Ok, ¿de dónde nos llama? De aquí de Lawrenceville. Gracias. Entonces, ¿a quién aplicó para quién? ¿Usted aplicó para su esposa y hijastras o...? No, mis hijas, son mis hijas. Ok, pero ¿usted hizo una aplicación para su esposa que incluyó sus hijas? Sí, teníamos dos en ese tiempo, pero después nació la otra, pero ya la otra ya no, porque nada más apliqué para ellas tres, para mi ex esposa y para mis dos muchachitas. Pero ¿Es usted ciudadano o residente? Nos andábamos separando cuando llegó del Departamento de Visa. ¿Es usted ciudadano o residente? Soy residente. Residente. Entonces, si usted hizo una sola aplicación para su esposa y incluyó sus hijas como beneficiarias derivadas de la misma aplicación, y entonces se divorció de su esposa, va a tener que volver a aplicar para sus hijas. Oh, o sea que está concluido esa cosa. Sí, es que la aplicación para su esposa fue eliminada cuando se divorciaron, pero puede volver a aplicar para sus hijas. Si alguna de sus hijas ahora es mayor de edad, puede recuperar la fecha de prioridad original de la aplicación como menor de edad probablemente, pero sí, tiene que volver a aplicar. ¿Ok? Ok, pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Ok, hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Fidel, soy el mismo de la pregunta de mis hijas que les apunté. La preguntita otra es, si yo hago una petición familiar para mi nueva esposa, ¿las puedo meter a ellas o es diferente petición? Si usted aplica para su nueva esposa, quiere saber si puede incluir sus hijas que no son de su nueva esposa en la misma aplicación de ella. No se puede. Tiene que aplicar aparte de sus hijas. Oh, ok. Muchísimas gracias, abogado. Era todo. Muchas gracias, Ok. Gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Todo un gallo anda por ahí. Vamos a la siguiente llamada. Adelante. Hola, ¿me escucha? Sí, muy buenos días, abogado. Me escucho. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Joaquín. Joaquín, ¿de dónde nos llama? De Atlanta, Georgia. ¿Y cuál es su pregunta, por favor?
Ok, mire, mi madre ya tiene 7 años que se fue para México, se fue por voluntad propia, pero tenía 2 órdenes de deportación existentes. Entonces, ella estuvo bastantes años aquí, o sea que tendría el castigo de los 10 años, me imagino. Ella cuando 20. viaja a México empieza a contar sus 10 años, o sea que ahorita tiene 20. 7, digamos, en 3 años la puedo pedir. 20. Estamos hablando de un castigo de 20 años. Si alguien ha sido deportada 2 veces, tiene el castigo de 20 años. Si tiene 2 diferentes órdenes de deportación, tiene el castigo de 20 años. El castigo comienza al momento de salir de los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Y se puede pelear una de las 2 deportaciones para solamente cumplir 10 años o ya no? Si ya fue físicamente deportada, entonces realmente probablemente no podemos quitarle una orden de deportación. Tal vez hay maneras, hay una manera para hacer una apelación, pero es muy probable que no. Necesitaríamos hacer una FOIA, pero ¿cómo fue deportada 2 veces? Bueno, no, ella no fue deportada, ella tenía orden de deportación en 2 diferentes ocasiones. Ok, pero normalmente no le den 2 diferentes órdenes de deportación. Normalmente le den una orden de deportación y entonces si la persona sale deportada o algo así, pueden deportar a la persona nuevamente con la misma orden de deportación otra vez. Es de hecho raro que una persona tenga 2 diferentes órdenes de deportación. Posiblemente si ella obtuvo una visa, fue deportada y esperó 10 o 15 años, aplicó para otra visa, regresó y fue deportada otra vez, entonces puede tener 2 diferentes órdenes de deportación. Pero mi duda que yo tengo aquí es si realmente tiene 2 diferentes órdenes de deportación o si nada más fue deportada 2 veces con la misma orden de deportación. Pero si fue deportada 2 veces con la misma orden de deportación, entonces su castigo es el castigo de 10 años. Y el castigo comienza a partir de la última vez que salió de los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Aló? ¿Me escucha? Yo creo que se fue. Ellos No. se aplicaron por asilo político. Entonces, siendo mexicanos, obviamente no procede. Y como no se presentaron a la corte, ellos tuvieron orden de deportación en ausencia, pero ella no se fue. Entonces, después, en el trabajo donde ella estaba, llegó migración y las agarraron a todas y le dieron otra orden de deportación, pero nunca se fue, ni en la primera ni en la segunda. Entonces, como 5 años o 6 años después de la última deportación, mi mamá decidió irse para México por voluntad propia. Ok. Yo creo que cuando usted dice orden de deportación no está usando las palabras correctas. Si empezaron el proceso de deportación o si le dieron una orden de deportación son 2 cosas distintas. Okay. Si empezaron el proceso de deportación 2 veces, no necesariamente significa que tienen 2 diferentes órdenes de deportación. Es muy probable que nada más tiene una sola orden de deportación. Me gustaría hablar más con ustedes porque ¿y cuándo fue la última vez que ella salió de los Estados Unidos? Ella salió ya hace 7 años. Hace 7 años. Entonces, posiblemente, ¿y es usted ciudadano o residente? Ciudadano. Ciudadano. Entonces, usted puede aplicar para su mamá. Me gustaría hablar más con usted. Yo pienso que probablemente nada más estamos hablando del castigo de 10 años. ¿Ok? Y ya tiene 7 años afuera del país, entonces ahora sería el momento correcto para empezar con las aplicaciones, para intentar hacer la cita de ella en el consulado inmediatamente después de que ha cumplido con el castigo. Y sí, me gustaría hablar más con usted. Sí, hay posibilidades. Yo pienso que probablemente nada más hay una sola orden de deportación y un citatorio de corte y una orden de deportación. Son 2 cosas distintas, ¿ok? Ok, qué bueno. Me parece perfecto. Disculpe, abogado, una última pregunta muy sencilla. Mi hermano tuvo la misma situación del asilo político y tuvo no fue a la última corte donde pensamos que les dieron orden de deportación, pero jamás se presentó y en sí no tenemos ningún papel de la orden de deportación. Eso ya tiene más de 25 años. Mi hermano estuvo en un delito
que a él lo asaltaron con pistola y lo reportó. Agarraron a los delincuentes que eran buscados por la policía y él está ahorita en un proceso de visa U. Esa visa U lo ampara en contra de teniendo la orden esta de deportación, o lo que creemos es una orden de deportación. Cuando la visa U venga ya, que ya es este año, ¿va a ayudarlo para perder la orden que tiene de deportación o? Sí, puede arreglar a través de la visa U a pesar de una orden de deportación. Entonces, él aplicó por la visa U o tiene la visa U, porque el proceso de obtener la visa U puede tardar años. No, sí tiene 5 años que empezó el proceso y supuestamente el abogado dijo que era de 5 a 6 años. Entonces esperemos primeramente por ahí. que sea en este año. Es como 5 o 6 años para recibir un permiso de trabajo. No sé cuándo le van a otorgar la visa U, pero normalmente son 5 o 6 años para que la persona recibe una acción diferida y el permiso de trabajo. Y la visa U, uno de los beneficios de la visa U es que perdona casi todo. Entonces, a menos de que él participaba en persecución del partido nazi en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, él califica para arreglar. Básicamente así es, o terrorismo, serían las dos cosas para que podrían rechazar su aplicación de residencia a través de la visa U. La visa U perdona prácticamente todo, entonces la visa U puede ser una buena opción para mucha gente. Bueno, porque siempre tuvimos el miedo de la orden de deportación basada en un fraude, cuando solicitan el asilo político siendo mexicanos, es lo que yo pienso que es así. No, pero no es fraude a menos de que dice mentiras. No, pues ¿cuál? Nada más. Ok, una aplicación muy débil y fraude son dos cosas distintas, ¿ok? Yo puedo hacer una aplicación muy débil con argumentos muy débiles, pero eso no es igual como mentir al gobierno y cometer fraude. Oh, entiendo. Ok, perfecto, abogado. Muchas gracias y hago la cita para hablar con usted sobre lo de mi madre. Oh, perfecto. Muchas gracias. Que tenga excelente fin de semana. Gracias por su pregunta. Igualmente. Abogado, el tiempo voló y voló y voló y lo esperamos la próxima semana, pero antes de concluir el programa, ¿algún mensaje para toda nuestra gente que nos está escuchando? Pues necesito decir, como siempre, que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solo sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos sus casos son diferentes y diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Si quiere hacer la cita conmigo, puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal, así de fácil, david.legal. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Nos vemos otra vez en 8 días, si Dios nos presta la vida. Gracias, Tigre, y gracias a toda la raza. Muchas gracias, abogado. Gracias. Que tenga un excelente fin de semana.